Muy buenas tardes, ingeniera Karina Rivera, les saluda Madonna Angulo. Hoy le vamos a hablar de los factores ambientales y hereditarios que afectan la fisiología de los cultivos. El primer cultivo que vamos a hablar es del pimiento. El pimiento es una planta herbácea, perenne, con ciclo de cultivo anual. Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros estados de desarrollo y durante la floración. El cultivo del pimiento es atacado por muchas plagas y enfermedades que afectan sus etapas fisiológicas. También dice que el cultivo de pimiento se produce en las épocas más cálidas del año y su temperatura ambiental debe ser de 70 grados centígrados, por lo que se clasifica como un cultivo de época cálida con condiciones de humedad. Tenemos también la cebolla. El alacrán es la plaga que ataca a la cebolla. El tris de la cebolla también puede causar importantes daños indirectos como transmisores de virus en una planta de climas templados. Aunque en las primeras fases del cultivo tolera temperaturas bajo cero para la formación y duración del bulbo, su factor hereditario es el exceso de humedad. Al final del cultivo tenemos el ajo. El ajo es podredumbre verde. Se trata de una enfermedad común caracterizada por lesiones en los dientes de ajo, donde aparece una pelucilla blanca que posteriormente pasa a ser azul verdosa. Cuando se produce la esporación, la planta muestra un color amarillento y un decaimiento general. No es una planta muy exigente en clima, aunque adquiere un sabor más picante en climas fríos. El cero vegetativo de su factor hereditario es la humedad y la temperatura. Tenemos el pepino. El pepino es un cultivo que puede verse afectado por bastantes plagas. Escarabajo del pepino está presente en América y afecta al cultivo. El pulgones, como en la mayoría de las plantas, los pepinos no se iban a librar de las plagas. Son insectos conocidos como vaquitas o tortuguillas, que miden de 5 a 7 milímetros y presentan colores vistosos como amarillo, verde, azul, oscuro, negro, etc. En distintas tonalidades. El pepino se adapta a una gran variedad de localidades y se puede cultivar desde el nivel del mar. Su factor hereditario es la humedad. La sandía o zucchini no es demasiado exigente, aunque soporta temperaturas más elevadas. Es herbácea, de porte rastrero o trepador. Está asociada al verano. La oruga es la plaga que afecta a la sandía para que germine y lo haga bien. La temperatura ambiental en el cultivo de sandía es comprendido del 21 a 35 grados centígrados. El ajonjolí. La plaga que afecta al ajonjolí es el gusano trozador. Las larvas muerden los tallos, destruyendo las plantas en sesiones de surco. El ajonjolí crece muy bien en climas tropicales y su factor hereditario es sujeto a la falta de humedad durante la época de desarrollo. Seguimos con el zapallo. Los insectos más comunes que afectan la calabaza son los caracoles y babosas. En ocasiones podemos encontrarlas en las calabazas. Los caracoles son considerados moluscos y les gusta salir de noche cuando el clima está húmedo. Su factor hereditario depende de factores ambientales como la temperatura y la humedad. El rábano. El rábano es de clima templado que puede ser muy tolerante. Las plagas que lo afectan son los pulgones, moscas blancas o la oruga de la col. Los daños los provocan las larvas y se manchan de color marrón y las terminan por secarlas totalmente. La temperatura del suelo debe ser de 7 a 33 grados. Su factor hereditario es de proporcionar producción en la zona. Tenemos el tomate. La araña roja es la plaga que afecta al tomate. El tejido afectado se tiñe con un color amarillento que se necrosa con el tiempo. En plagas avanzadas se genera alrededor de toda la planta.
Una tela de araña también es una oruga de color verdosa y cuerpo cilíndrico, con un tamaño moderado, entre 3 o 5 centímetros. El daño de la planta del tomate se origina por mordeduras de la larva en las hojas o bien en los frutos en estado de formación, dejando con cavidades. Su factor hereditario es la precocidad, dependiendo de la temperatura del aire. El melón es la oruga en el melón, que es de un color verde claro con 2 líneas longitudinales de color blanco. Devoran las hojas, dañan los frutos, llegan a su pudrición. Su temperatura debe ser de 18 a 25 grados. Sus efectos mayores es en el verano. Su factor hereditario es de fuertes cambios de la temperatura y la humedad relativa. El maíz, las plagas que afectan es el gusano, cogollero y rastrero, porque retrasa su crecimiento, sobre todo en climas más cálidos. Su factor hereditario es cuando hay bajas condiciones en el campo. Muchas gracias.